Hola amigos, ¿qué tal? Soy Francis, bienvenidos a mi canal un día más. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, pues vamos con un nuevo cuadro. Y en este caso lo que voy a pintar es una luna llena sobre el mar. Entonces, bueno, va a haber pues diferentes elementos que podéis aprender a pintar. Lo primero, un cielo nocturno, después una luna llena, ¿vale? Perfectamente integrada en ese cielo, aplicando el brillo correspondiente, esa luz tenue que suele tener la luna. Y después vamos a pintar lo que sería el mar. Y lo más importante, el reflejo de la luna sobre el mar. Para pintar este cielo nocturno, bueno, pues tenemos esos dos tipos de azul, el azul talo y un azul cobalto, y luego tenemos el blanco. Lo que hacemos es, con esta brocha que estáis viendo, pues pintar de fuera hacia adentro, digamos. Entonces las esquinas, todo lo que es el contorno exterior, vamos a dejarlo más oscuro, utilizando ese azul más oscuro, y en el centro vamos a dejar una zona más iluminada, añadiendo el azul más claro y también blanco para aclarar, ¿vale? Os digo dejar esa zona central más clarita porque ahí es donde después, una vez que tengamos el cielo más o menos planteado, es donde vamos a pintar la luna muy sencillamente. Vale, vamos difuminando. No es un degradado al uso, porque bueno, veis que vamos dando golpecitos con la brocha, entonces no quiero hacer un degradado y que se diluyan, digamos, las separaciones entre colores, sino que quiero que queden marcadas en algunas zonas porque son las nubes de nuestro cielo. Vale, al principio lo dejo planteado, marco la zona donde va a ir la luna, pinto esa luna llena y ya después voy a rematar el detalle de las nubes con esos azules y vais a ver qué sencillo es pintar un cielo nocturno, en este caso con una bonita luna llena. Para pintar esa luna llena, bueno, pues ya utilizo un pincel más fino para marcar con blanco, pues simplemente la zona donde va a estar la luna. Vale, simplemente tenemos que coger blanco y hacer un círculo. Primero voy a utilizar un pincel y luego después, para detallar más el contorno de la luna, para terminar de pintarla, pues voy a utilizar un pincel más fino para detalles más pequeños. Hay que tener buen pulso para esto,
os podéis apoyar perfectamente sobre el lienzo, ¿vale? La muñeca de vuestra mano sobre la parte inferior del lienzo para tener mejor estabilidad a la hora de, bueno, pues de pintar el contorno y que os salga un círculo perfecto. Vale, ya veis cómo la luna queda perfectamente integrada en ese cielo, en esa zona central donde hay luz. Veis cómo da la sensación de que la luz que hay alrededor pues está irradiada por la luna, ¿vale? Desde dentro hacia afuera, hacia las esquinas, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados donde ya está la oscuridad, porque la luna bueno, no tiene un brillo muy fuerte, entonces ilumina una zona determinada del cielo que es la que nosotros hemos marcado ahí en nuestro cuadro. Una vez que tengo la luna pintada voy a acrecentar algo más esa zona a su alrededor, voy a acrecentar esa luminosidad a su alrededor, pues para aumentar esa sensación de luz. Y una vez que tengo ya la luna pintada, pues voy a terminar de detallar el cielo. Simplemente, muy suavemente, con tonos azules, del azul oscuro, no demasiado oscuro, pues voy a añadir una serie de nubes que van a ir desde los lados hacia el centro, hacia la zona iluminada, ¿vale? Pero muy suave, ya veis cómo voy difuminando con el pincel para que no se marque demasiado, ¿vale? Hacia la zona de la luna, cuanto más cerca de la luna más difuminado, que no se marque demasiado, como os digo. Y bueno, este va a ser el detalle final de este cielo nocturno. Ya veis que queda, yo creo que bastante bonito, y creo que es muy fácil de pintarlo realmente. ¿Vale? Simplemente yo creo que la clave es lo que os he dicho al principio, cuando estamos con la brocha, intentar, aparte de difuminar con la brocha,
también dar golpecitos sobre el lienzo para que queden trazos irregulares en el cielo. Como os he dicho antes, que no quede un degradado muy perfecto, porque lo que yo quiero pintar en este cielo son nubes nocturnas para acrecentar el efecto de la luna, de la luz de la luna sobre esas nubes. Entonces esto lo conseguimos, pues como os digo, con el pincel o con la brocha al principio, pues difuminando, pero también golpeando suavemente el lienzo sin que queden muy marcados los trazos, pero que se vean. No sé si me explico, ¿vale? Y así, pues desde el principio ya vamos formando nubes a los lados, arriba y abajo, y ya rematamos al final, como estamos haciendo ahora, con un pincel más fino y pintamos esas nubecillas alrededor más o menos de la luna para terminar de pintar nuestro cielo nocturno. Y ahora ya tenemos el cielo, pues vamos con la zona inferior del mar. Nada, simplemente con la misma brocha que hemos utilizado al principio para pintar el cielo, pues voy a pintar el mar. Su parte inferior lo voy a pintar muy oscuro, y según voy a ir subiendo hacia arriba, hacia la línea del horizonte, lo voy a ir aclarando, porque es la zona que va a recibir más la luz de la luna. Con una brocha plana voy a acrecentar aún más ese reflejo o esa zona iluminada por la luna, ¿vale? Haciendo una especie de triángulo. Ya vais a ver, la zona más marcada va a ser la zona central, por supuesto, pero esa luz se va a extender hacia los lados y hacia abajo un poco, una forma, como os digo, con una especie de triángulo, pero difuminado, ¿vale? No marquéis los lados de este
triángulo imaginario, sino que hay que dejarlo de momento discreto. Luego después vamos a detallar. Y una vez que tenemos el mar así planteado como lo estáis viendo, pues le vamos a dar detalle. Vamos a pintar olas que, aunque sea una escena nocturna, pues se van a distinguir muy tenuemente gracias a esa luz de la luna. Entonces, con un azul oscuro y un pincel, en este caso un pincel tipo lengua de gato, son planos, pues con esos movimientos que estáis viendo voy a pintar el oleaje. Ya veis cómo pintar esas líneas, esos trazos que estoy pintando oscuros sobre un azul un poco más claro, un azul que también es oscuro, pero estoy utilizando un azul muy oscuro porque le he añadido además una pizca de color negro. Pues como os digo, pintando esos detalles, esas líneas, vamos consiguiendo que el mar se vea real, y cómo vamos trayendo a la vida, digamos, ese oleaje, esas olas de ese mar que está bastante en calma, con estos trazos horizontales, primero con un pincel algo más grueso en la zona de abajo. Según vamos subiendo, utilizamos un pincel más finito para estos detalles. Y ahora vamos a comenzar con el reflejo, con los primeros detalles al reflejo de la luz de la luna sobre el agua. Para ello lo que voy a hacer es aclarar las crestas, ¿vale? Es decir, las zonas superiores de esas olas que hemos ido pintando en la zona inferior del lienzo, de manera que la zona superior va a quedar iluminada y la zona inferior va a ser esa zona oscura que hemos pintado antes. Ya veis cómo ese contraste entre la zona oscura y la luminosidad de la cresta pues nos da ese volumen y esa sensación de relieve en el agua. De momento lo voy a hacer muy discreto, voy a ir de abajo hacia arriba. Según voy subiendo hacia arriba, los trazos los voy a hacer más cortos, más discretos, y voy a hacerlo hasta llegar a la línea del horizonte, ¿vale? Aclarando más o menos esa zona, toda esa zona iluminada que estáis viendo justo debajo de la luna. Esa especie de triángulo grande que hemos pintado antes, ese triángulo imaginario, es lo que vamos a continuar detallando.
Bueno, ya veis cómo ya tenemos esa sensación de que la luna ciertamente se está reflejando en el agua y está iluminando todo ese mar nocturno. Y ahora mismo en esta parte, según está el cuadro, incluso podríais dejarlo así, ¿vale? Con un reflejo no muy definido, muy suave, pero ya veis cómo yo creo que ya está perfectamente integrado lo que son todos los elementos del cuadro, ¿vale? Como os digo, si lo dejaseis así, pues estaría muy bien. Pero yo voy a continuar y voy a acrecentar aún más ese detalle del reflejo. Y lo voy a hacer utilizando la espátula. Bueno, para utilizar la espátula, esta espátula, la típica espátula de punta de flecha, pues simplemente cogemos blanco, ¿vale? Blanco directamente sin mezclar, y lo vamos a ir aplicando con el borde de la espátula, girando la espátula, poniéndola un poco oblicua sobre el lienzo, y vamos a ir descargando la pintura, pero muy suavemente, ¿vale? No peguéis la espátula mucho al cuadro porque vais a soltar un pegote que luego, bueno, vais a tener que corregir y va a ser difícil de corregir. Entonces, acariciando el lienzo muy suavemente y con paciencia, habrá trazos en los que no soltéis nada de pintura, pero bueno, vais girando la espátula muy suave, ¿vale? Y vais aplicando toda esa pintura sobre el lienzo. Vamos a seguir la zona iluminada que teníamos antes de una manera pues suave, y lo que voy a hacer es acrecentar ese detalle con la espátula, siguiendo la guía que ya teníamos, pues tanto en la zona inferior, en las crestas de esas olas de la parte de abajo, como todo lo que es la zona superior, justo debajo de la luna. Vamos a detallar ese triángulo imaginario que os comentaba utilizando la espátula.
para rematar, bueno, pues voy a detallar aún más, voy a oscurecer algo más las nubes del cielo, voy a volver sobre el cielo y voy a dar alguna pasada, como os digo, para oscurecer, y a la vez que oscurecemos en las zonas laterales y la zona de arriba y abajo, pues acrecentamos sin necesidad de pintarlo ese brillo lunar, ¿vale? Y bueno, pues nada más, ya tenéis esta marina nocturna terminada. Os animo a que lo intentéis, ¿vale? Si lo intentáis, pues nada, me gustaría que me enviáis alguna fotografía de vuestras marinas nocturnas, pues a través de algunas de mis redes sociales, de Facebook, de Instagram, ¿vale? O a través del correo electrónico de mi página web www.pintarconfrancis.com. Os animo a que os suscribáis al canal si os habéis encontrado con este vídeo de casualidad, y sobre todo a los que estáis suscritos y a los que no, a los que os vais a suscribir, activad la campanita de notificaciones para no perderos nada, ¿vale? Importante. Visitad mi web, como os he dicho, www.pintarconfrancis.com, y si queréis apoyar al canal de una manera especial y recibir alguna ventaja exclusiva, podéis uniros al canal y convertiros en VIP, ¿vale? Eso será una gran ayuda al canal, y como os digo, además recibiréis alguna ventaja. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Soy Francis, me despido, os mando a todos un fuerte abrazo.